Santa Madre María, Madre de Dios y nuestra. También te invitamos a que acampes con nosotros aquí en estas 2 horas de celebración, de fiesta. Estamos de fiesta con tu Hijo Jesucristo, María. Danos tu paz de madre, tu paz de mujer de Dios, tu alegría y tu gozo también. Así que, gracias. Aquí estamos, para ustedes y para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¿Puede hablar más alto? ¿Eso fue cuándo? Dando gracias en el nombre del Padre. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les soltamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy tenemos una intención por el difunto Bader Hernández Guzmán. Hoy celebramos el 18º domingo del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos iluminará la fe sobre los auténticos valores para el cristiano. El pan de la vida está en Cristo, es Él mismo.
No esperemos multiplicaciones milagrosas de panes. Hay un proyecto de Dios que si lo aceptamos, vivir como Jesús, vivir confiados en las manos del Padre Dios, buscando como lo más principal, lo demás vendrá por añadidura. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Hoy la admonición, pido perdón, se nos chispoteó a todos, empezando por mí. Liturgia sacó F hoy. Hoy es el día del párroco. Y no es porque yo sea párroco, pero hay que rezar por todos los párrocos del mundo, porque en la iglesia, yo creo que, y eso se habla, nos hablamos en el seminario siempre de eso, el clero regular, es el clero diocesano. A nosotros nos tratan así como sea. Todo el mundo dice, un jesuita, un capuchino, un francés. Esos son la gente de la aristocracia. Los párrocos somos... Y yo siempre he dicho, no hay un cura más valioso que el cura diocesano, porque ese es el que hace de todo. De hecho, yo con el padre Frank, siempre me dice, tú eres tremendo. Digo, ustedes hacen votos de pobreza, de castidad y obediencia, y los cumplimos nosotros. Sí, porque ellos hacen de pobreza, pero ellos cuando se retiran, tienen todo. Y nosotros nos retiramos, si tus padres te dejan algo, si no, hay curas que no tienen ni que comer. Pero un religioso siempre, como debe ser, como se ocupan de él. Y hoy, pues, la iglesia pone el ejemplo de un curita pobrecito, que un hombre muy sencillo, pero un brazo de Dios, que es el santo cura de Ars. Una vez, cuando la parroquia cumplió los 50 años, hicimos una peregrinación y entonces, pues, fuimos a Ars. Entonces, la parroquia, una vida muy hermosa, una vida... porque le tocó llegar a un pueblo que era un pueblo, creo que tenía, chiquitito, pero tenía como 12 bares, tabernas, y él era un cura muy tremendo. 3 veces, esto no poca gente lo sabe, 3 veces se fue, dejó la parroquia y se fue, yo no puedo con esta gente. Entonces cuando estaba allá en las afueras, Dios le decía, vas a dejar tu rebaño, y volvía, ¿no? Un hombre, él era muy pobre, de hecho, se encontraba sus zapatos con huecos, pero para Dios, todo lo que era la parroquia, ahí están los ornamentos. Entonces, esa figura, fíjate, es un cura, no es un teólogo grande, no es con grandes escritos, él es el modelo del cura párroco. Y hoy les pido, ¿verdad?, por mí, por todos los curas párrocos, no los curas, el cura párroco. Hay curas que no son párrocos. Por ejemplo, hay sacerdotes que son estudiosos, son académicos, algunos son misioneros. Esos tienen su día. Hoy en la Iglesia Universal, hoy es un día solemnísimo, ¿no? Es el día del cura párroco. Yo les pido porque ser párroco cada día se hace más difícil. Por eso los jovencitos, los que se ordenan, siempre, monseñor, yo quiero estudiar no sé qué cosa, yo quiero doctorarme, entonces no son bobos. Ellos quieren, claro, yo me especializo en esto, yo soy canonista, yo soy teólogo y vas a dar clases.
pero párroco nadie quiere ser. Esto no es fácil porque tienes 3 sombreros. Tienes uno que es la administración, que es pesadísima, pero, y siempre a los curas nos dice que somos peseteros, pero como la gente nos da el diezmo, con ese pesito católico, que yo nunca he visto una persona más católica que el peso, ¿verdad? Que ese nunca ha querido convertirse protestante, pero, y con un peso que es lo que la mayoría, esta misa gente es muy generosa, pero generalmente el católico o da menudencia o da $1. Que usted compra con $1. Imagínate mantener. Yo les dije el otro día, ahora en el verano, yo pagué de electricidad este mes $3,732. Entonces tú tienes que poner aquí, poner para allá, la cuestión. Y ahora con la bancarrota que hay en la arquidiócesis, o sea, mantener una parroquia, en este caso mío, ¿verdad?, que no haya préstamo. La gente no sabe lo que es eso. Por otra parte, ¿verdad?, la parte sacramental, que todos los sacramentos, aquí siempre es misa. Siempre es misa, aunque yo no esté, yo soy un sacerdote. Eso no es fácil porque tú ves que, mira, que venga o sea, yo podría decir, mira, porque el arzobispo sí, muy prudentemente, mira, las vacaciones, si ustedes no encuentran a alguien, pues ponen misa los domingos y más nada, se lo dice él, porque uno tiene que cogerse. ¿Y cuántas veces ustedes han estado sin misa? Y la parte entonces pastoral, que es la parte esa de estar con los retiros y las cuestiones, que con todo respeto, aquí mucha gente eso no lo toma en cuenta, ni vienen. Aquí a veces vienen más los de afuera que los de adentro. Entonces, ustedes tienen que un día, traten, ponerse aquí. Para nosotros nos critica a todo el mundo, pero póngase aquí. No que usted pasó y no me saludó. Usted, por ejemplo, se puede imaginar esta semana que yo he tenido. Ay, padre, pasó y no me hizo así. Mira, déjame tranquilo, que esta semana el que ha tenido que dar la cara aquí he sido yo. Ayudar a Ernie, a buscar todas esas cosas. Y aquí ayer terminamos un funeral y entramos en el otro. La mamá de Luis Anella, que es mi estudiante, yo conocí a la mamá de Luisito, María Teresa, la mamá de Dere, Aida y Miosotti, uno tras el otro, en una semana. ¿Usted cree que yo puedo estar? Pero hay gente que no. ¿Ve? Y lo que la gente habla detrás de eso, porque uno se entera. La gente que te abandona, y la gente no repara, porque la gente ve nuestros defectos. Pero ¿cuántos vieron nuestras virtudes? Y gente que uno ha tenido muy cerca de uno. Y la gente no se pone a pensar el dolor, porque yo aquí en Puerto Rico no tengo familia. Yo no tengo a nadie aquí. Mi familia son ustedes. Cuando esa gente se va y no tienen la decencia de decirle, padre, o sea, y yo quisiera ver si a usted se lo hiciera, ¿cómo usted respondería? Y hablo en nombre de cientos de miles de sacerdotes, que algunos están, que ya no quieren saber. Ay, pero ese padre tiene un mal humor. Usted nunca se ha preguntado por qué tiene el mal humor. ¿Qué le hicieron? Porque si usted por menos, usted se pone como un guabá, el cura tiene que ser de granito. Y piensen todos estos sacerdotes, los que están ahí tirados solos. Y hoy es un día no es una fiesta, es un día donde tenemos que pensar de una persona que está al frente de todas las parroquias, porque el obispo nos manda a nosotros. A mí me cogieron, Milagro, tú estabas aquí. El otro día yo tenía el mazacote de llaves, ¿no? Digo, a mí vino y me lo entregaron. Y me acuerdo que el padre dice, no, yo no vengo más por aquí. Yo no sabía ni cómo era esto, pues era mi primera parroquia. Y como a mí no me querían aquí, a mí no me dieron ni un vaso de culé cuando yo llegué. Que es un protocolo, se despide al párroco y se le da bienvenida. Ni un vaso de culé, pero no me querían a mí aquí. Yo no quería que se fueran los trinitarios. Y así entré yo aquí. Les digo esto porque
a mí las cosas así como de mucho, como digo, arroz con gritería, todo, no, hay que ir al fondo de las cosas. Y entonces, hoy el día ese párroco es muy fuerte. Además, con todo lo que hay, que los niños, que la cuestión, a mí a veces los niños, conmigo los niños son muy cariñosos, y yo a veces, porque tú no sabes con los malditos cosas que te están cogiendo. Y la gente se ha vuelto muy perversa. Yo tengo un compañero que yo le dije, tú tienes que ir a terapia. Él no permite a un niño de aquí a allí. No. Pero chico, no. Pero es que han hecho con los curas, porque ¿cuántos tíos no han abusado de sus sobrinos? Abuelos de sus nietos, padres de sus hijos. Si el otro día hubo un documental que en un país de América Latina, no voy a decir el nombre, no es la capital, en uno de los pueblos, hay una epidemia de niñas de 12 años todas preñadas de sus abuelos, sus papás. Nadie nunca le ha dado importancia a eso. Ahora, un cura, eso es como lo del gobierno de dale que te pego y vuelve otra vez, y traca. Y los curas son mucha gente. ¿Cuántos párrocos se han muerto ahí? Por eso les digo que en la misa de hoy, que las lecturas son muy hermosas, pidan por nosotros para que nos dé la perseverancia y que ustedes también tomen responsabilidad de sus parroquias. La parroquia no es el cura, la parroquia son ustedes. Nosotros administramos la parroquia que es de ustedes la mantienen, ustedes la sostienen, ustedes la promueven, esta es su casa. Yo sería el mayordomo de su casa, usted es el propietario de la casa, no yo. Y yo creo que hay que tomar conciencia y no matemos a los curas, los estamos acabando. Por cada crítica que usted va a emitir del cura, a no ser que sea una cosa que hay que tomar cartas en el asunto, chico, ora más por los curas. Y por una cosa que te hizo mala, que tú interpretaste que es mala, que habría que ver si era tan mala, ¿cuántas cosas te hizo buenas? Y yo creo que hoy el día lo merece. Porque esto no es una fiestecita, esto es una fiesta que universalmente se está celebrando en todo el mundo católico. El 4 de agosto, fiesta del cura de Ars, es el día del párroco. Y vamos a ser sinceros, ¿cuánta gente se dieron cuenta? ¿Cuántos lo sabían? Si hasta la liturgia se lo olvidó y a mí también. Yo estaba con otro en la mente y digo, ay, mira, hoy es el día del párroco. Pero hay que rezar, no para que usted me regale nada, no, gracias a Dios, no. Porque rece para que nos sostenga, que cuando uno tiene iniciativas, como por ejemplo ahora viene el taller sobre el pecado y demás, asista, que a veces uno dice, oye, ¿valdrá la pena lo que uno hace si la gente no viene? A la gente no le importa. Entonces es donde el diablo es puerco, dice, ¿cuántas veces yo no lo he oído clarito? Chico, no te mates más, si al fin y al cabo esta gente te lo dice. Entonces si te lo está diciendo aquí y usted lo está viendo allá, tú misma, cuando uno, aquí hay personas que uno ha estado con ellos, no están en la obra, no se hacen nada. ¿Dónde están? ¿Dónde usted está? Entonces después inclusive tú hablas con esa persona y te lo niega. Yo se lo digo porque lo que tú no quieres para ti, tú no lo debes de querer para el prójimo. Y cuiden a los curas porque cada día son más escasos. Cada día son más escasos. Ya aquí, esto ya es oficial casi, van a empezar a consolidar parroquias porque no hay sacerdote. Usted no sabe las maromas que uno tiene que hacer para que te cubran. Bueno, cuando yo me iba tenía que traer un cura de México que era Fray Balo. Y este año cuando me dijo Fray Balo que no podía venir por lo de la visa, y dije, bueno, ¿a dónde voy? Entonces, gracias a Dios, este padre que no puede venir el mes completo, viene 3 semanas, entonces la otra la cubrí, para que ustedes nunca se queden sin misa. Yo podía decirle, y el obispo nos dijo, no, ustedes tienen que coger su mes de vacaciones. Si no, nada, ponen una misa el domingo y que la gente haga una paraliturgia, que la haga los... Y yo dije, no, ¿cómo van a...? Les digo esto porque yo nunca les digo esto, pero hoy es el día del párroco y por lo menos yo me desahogo.
Y lo digo no por mí, porque yo gracias a Dios tengo WTN, Dios es muy bueno y yo tengo mis escapes sanos. Porque también hay escapes que te metes en una botella de whisky y cuando todo el mundo se vaya, te metes en la casa y te emborrachas y nadie se enteró que eso pasa. O voy al médico y le digo que estoy muy estresado para que me dé cannabis. Porque también los curas pueden fumar marihuana. Porque estamos muy tensos. Aquí que todo el mundo, no haga usted diferencia de personas. Ahora, yo gracias a Dios tengo WTN que voy allá y la gente y la cosa. Pero, ¿y el que no tiene eso? Y el sacerdote, aquí lo recibo, pero usted ahí me tengo que vienen aquí a llorar conmigo, a llorar. William, me siento solo. Y entonces cuando viene eso, te quita las ganas de todo, ¿eh? Yo tenía uno el otro día que me decía, Willy, yo no tengo ganas ni de rezar. No, chico, no. Willy, ¿pero qué? Entonces empezó a hablarme, tiene razón. Yo creo que, y de esto vamos a hablar en la homilía, porque la misa de hoy es una belleza, la liturgia de hoy es una maravilla. Y la palabra de hoy es, ¡pum!, la pusieron para este domingo 18º. Pero le digo porque yo creo que el momento histórico, no solamente el cambio de gobernador, no, el mundo entero tiene una convulsión tan horrible que merece que nosotros paremos un poquito y hagamos una introspección y nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo con la vida. Me parece a mí. Y voy a empezar, tú me puedes prestar esto. Lo iba a hacer en la homilía, pero lo voy a hacer para dar la ambientación y ya después empezamos. Me mandaron esto y me parece que es perfecto. Esto fue un actor, se llama Orlando Rodríguez. Esto lo hizo un actor. Y él mandó esto en las redes, me parece espectacular. Dice, después que Ricardo Rosselló renunció, tú no te robes los chavos del PAN, paga tus impuestos, reporta lo que realmente vendes en tus negocios, quita el pillo de la luz y del agua, deja la casa de sección 8 que vives con mentiras porque no cualificas, paga las multas que tengas y por las que aún sigues guiando sin licencia, no le faltes el respeto a ninguna mujer ni a ningún otro individuo, deja el WIC que tienes con mentiras porque tampoco cualificas, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a reclamar tus derechos, procura estar totalmente claro con la ley y con Dios. Robar es robar, así sean 50 centavos o 1 millón. Mentir es mentir, porque la mentira no tiene tamaño ni colores. Toma conciencia del error del gobernador y aborrece los malos hábitos, porque si lo de él se ve feo, lo tuyo también. No es Ricardo Rosselló, señores, es el pueblo de Puerto Rico que está enfermo. Aquí todos los jóvenes se tratan de cabrón. Yo nunca he visto una cosa, oye, y las muchachas. Entonces, pero venga, el chat este es espejo de una sociedad vulgar. Nuestros cantantes hablan así. Perra, gata, bájate los panties, te voy a comer esto. Y le compran los discos y van a los conciertos. ¿De qué estamos hablando? Una protesta que queremos ponerla como muy esto y vuestro. Cállate de la protesta porque en la protesta hubieron gente que fornicó, que fumaron marihuana, que rompieron vitrinas y que habían 2 nalgas frente a la catedral. ¿De qué estamos hablando? Y yo creo que si nosotros somos lo que decimos que somos, bueno, pues esto es para todo el mundo. Porque el gobernador y nuestros políticos salieron de una sociedad que los está produciendo. Pues qué raro que cada vez que hay un gobierno hay corrupción. Pero ¿de dónde sale esa gente? Y son gente que van a las iglesias. Son evangélicos, son católicos.
No es esto, es que nosotros hace mucho tiempo que nuestra actitud cambió. Nuestra vida familiar, nuestros matrimonios, la crianza con nuestros hijos, cambió. Entonces, claro, estos milenios, ellos pobrecitos no saben más nada. Ellos viven de una tableta. Ese es su mundo. Y lo que venga por ahí ellos lo toman. Hay un abuelo, hay un papá. No están ahí. Porque mi papá se divorció y tiene una novia. Y mi mamá está con un macho del momento. Es muy bueno criticar a los demás. ¿Y tú? Tú eres la Inmaculada Concepción. Arréglate tú para que tú veas cómo empieza a arreglarse esto. Y si vamos a ser sinceros, y no he tocado la iglesia porque no quiero abrir esa gaveta que está llena de cucarachas. No quiero entrar ahí. Porque estamos en bancarrota. Si usted se da cuenta, todo está así. ¿Y por qué? Porque yo creo que primeramente tenemos que pedir mucho la misericordia de Dios, que a la misa de los viernes esa no viene casi nadie. No podemos hacer un viernes al mes, porque esa misa la puso Dios, no fui yo. Ustedes saben por qué, porque a mí a las 5:30 para mí es una hora indecente para levantarse. Por eso yo sé que si me lo hubiera pedido a las 12, digo, esto es mío. ¿Y por qué? Porque fue antes de que la misericordia, acuérdense que eso fue antes del Papa Francisco, ponga una misa para que yo tenga misericordia de ustedes y le conceda mi paz. Y yo creo que es hora de que caigamos en tiempo, porque lo que acaba de pasar nunca tenía que haber pasado. Y yo no estoy contento porque si fue, porque no es él, somos nosotros. No fue que Ricardo se fue, es que Puerto Rico tuvo que sacar un gobernador insensible y vulgar. Puerto Rico. No es para que tú te alegres porque tú no eres PNP. Esa no es la actitud. Que digo, ¿pero qué le pasa a la gente? El gobernador de Puerto Rico no era PNP, era el gobernador de Puerto Rico. Y el que ha lucido mal es Puerto Rico. Me alegro mucho porque... anormal. Pero un pueblo que está usando la bandera para ponérsela de G-string en las nalgas, imagínate dónde está. Aquí hay, si usted quiere este país, aquí hay serios pensamientos y actos de conciencia que hay que hacer. Porque si no, hermano, mira, vamos a esperar el próximo turno. Y un día muy fuerte, yo creo, para mí, que tomo, porque ¿saben qué? Ustedes nacieron aquí, yo hice esta mi patria. Esa es la diferencia entre ustedes y yo, porque yo no tenía por qué estar aquí. Usted tiene que estar aquí porque su mamá dio la luz. Yo no tengo por qué estar aquí. Yo escogí estar aquí. Y como yo escogí estar aquí, ¿saben qué? Yo aprecio esto 2 veces más. Y cuidado con las cosas, porque el que no la aprecia las pierde. Y con esto empezamos nuestra liturgia de hoy, que habla de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué para usted es importante, hermano? Ayer, en donde está esa imagencita, estaban las cenizas de Miosotti. Y Miosotti ya está ahí, detrás de esa pared. Ahí está. Lo que quedó de ella humanamente, porque ella no está ahí. Hace 1 semana y media estaba aquí, con los niños bailando, y hoy está ahí ceniza. Ustedes no se dan cuenta que esto se va. ¿Y qué queda de ti, Ángel? Unas cenizas que si se cae la tapa y se cae al piso y viene un viento, no queda de ti nada. Y usted sigue con la misma bobería. El tiempo que estamos aquí es para que usted se prepare para la eternidad. Eso es todo. Y por eso yo aquí no me puedo ir peleado con Daniel y no puedo estar con la cosa. No puede estar así. Porque eso es lo que usted se lleva en la mochila. Y es mejor llevarse lo bueno que lo malo. Y yo creo que hay gente que está desperdiciando miserablemente el tiempo. Y el tiempo pasa muy rápido. Mucho más rápido de lo que uno puede pensar. Y vamos a comenzar pidiéndole perdón a Dios.
precisamente por no haber dado el valor a lo que tiene, que es la vida. La vida no es dinero, no es cosa, la vida es un regalo de Dios para que nosotros por esta vida adquiramos la eterna. Es un canje. Esta me lleva a la otra, con todo lo que la otra tiene, que tiene positivo y un negativo. Dios no, Dios nos libre del negativo. Y para eso uno tiene que estar en una actitud de humildad, de reconocimiento y sobre todo de buen propósito, Señor, buen propósito. Y le decimos a Dios con el corazón abierto: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. En el Eclesiastés se plantea con dureza el problema del vivir. Este mundo es la estación final del afán humano. ¿Qué se saca el hombre de todo su fatigoso afán aquí bajo el sol? Hay valores más grandes. Miremos al cielo. Escuchemos este interesante relato. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelho. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces,
¿Qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación
La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. San Pablo nos exhorta a morir al pecado y renacer a una vida nueva con Cristo y en Cristo. El cristiano es un ciudadano del cielo que comienza en la tierra y si se viven los valores del Evangelio. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Lucas. El Evangelio de hoy sigue el mismo tema. Nuestra meta no puede ser solamente las cosas terrestres. Cristo no condena a los ricos, sino el mal uso que hacen de las riquezas. Ser rico para Dios exige abrir nuestros graneros a los demás. Este Evangelio nos propone un antitipo, el del hombre cuyo proyecto de vida es el de amasar riquezas para sí y no es el de crear con gozo para los demás. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espero en el Señor, espero en su palabra, espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia.
Pero Jesús le contestó: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ya hemos escuchado la palabra de Dios y creo que es uno de esos días. En el tiempo ordinario se da mucho que cuando ya uno va por el Evangelio, ya uno puede, o una frase o una palabra lo resume todo. Y hoy pues es: ¿para qué estás usando la vida? Yo diría que con esa frase podemos resumirlo todo. A nosotros nos ha tocado vivir en una sociedad capitalista, consumista, con muchas cosas positivas, ¿no? Por otro lado, con todos los peligros que trae todo esto. Y si nosotros no nos centramos, esto nos come como ha comido a casi toda la humanidad. Es tan duro ver esto porque quizá mucha gente nace en Puerto Rico, está aquí, nunca sale, si sale va a Orlando, cositas así, pero no ha tenido la experiencia de vivir en otros lugares, de estar en contacto con unas realidades. Entonces, pues, uno comienza a creer que lo que uno tiene es normal, que debería de ser lo normal para todos, pero no. Nosotros somos, o sea, en Puerto Rico, aunque dicen que aquí vivimos en un estado de pobreza, pero será una pobreza muy relativa porque nosotros pertenecemos al 2/3 partes. O sea, aquí alguien ha dejado de comer esta semana, de bañarse, de dormir en una cama. Pues yo quiero que ustedes sepan que más del 85% de América Latina no tiene esto. Aquí está una azafata, aquí un asistente de vuelo. Tú vas a América Latina, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa por allí? No, mucha pobreza no, es espantoso. Espantoso. Ahora mismo ya no está aquí, pobrecita, porque ella se ha ocupado mucho de los niños, vino anoche. Pero a Anita la invitaron a dar una... Ha estado 2 veces en Honduras. Lo que ella me trae, claro, a mí no me horroriza porque yo he estado en ese horror. ¿Ve? Yo viví en Colombia, yo he estado en Guatemala, yo viví en México. Y lo que usted ve allí dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tú, Gladys, crees que la gente coge una yola y viene para acá? Porque quieren morirse en el Caribe. ¿Por qué toda esa gente está saliendo de Venezuela? Que no son miles, son miles de miles.
porque no tienen que comer. A mí me llamó mi hermano, gracias a PSB, ¿verdad? Y a todos ustedes, que dimos una ayuda, pero cuando a mí me llamó mi hermano Raúl, y Raúl se fue criado en Estados Unidos, pero se hizo sacerdote y se fue para Venezuela. Éramos el grupito ese que yo les he hablado. Y el otro día me llamó porque él tiene son como 2 hermanos, son 2 sacerdotes. Y ellos en su parroquia, eso se puede hacer en América Latina, aquí no, porque están todas las leyes, los seguros y todo ese jaleo. Pero en América Latina los párrocos son todos muy flexibles. Entonces, antes de Chávez, ¿no? Entonces, esta cosa, pues ellos tenían una parroquia, por ejemplo, tú no es raro que en Santo Domingo, en Colombia, un sacerdote en una parroquia haga un orfelinato, haga un asilo. Eso, al contrario, se ve muy bien. Aquí no, aquí hay que pedir un permiso y un jaleo y un jalá. No puedes, es imposible, ¿no? Y él hizo como un pequeño asilo. De hecho, fundó unas monjitas. Llevan ya como 18 o 20 años, quizás más. Y es bonito porque la parroquia tiene un asilo para ancianos. Y me llamó el otro día. Ese fue el día que le dije, como me vuelvas a pedir perdón, te voy a colgar el teléfono. Pues, Willy, perdona que te ame. Chico, dice, Willy, yo lo que te pido no es para mí. Mis viejitos se me están muriendo de hambre y no tengo para darle un poquito de arroz con frijoles. Eso es Venezuela, donde venía la gente aquí a Río Piedra y decía, está barato, dame una docena. Pero ¿qué pasa? Que nadie sabe lo que tiene hasta cuándo. Ese es el problema. Y usted no debe estar en ese grupo. Para mí ese es el refrán más estúpido que yo he visto. O sea, que yo tengo que perder a esta hermanita mía para que yo sepa lo que tú vales. No, es que eso es absurdo. Apréciala cuando lo tiene. Pero esta sociedad nuestra, donde la gente usa y todo, es así. La lloradera, la cosa. Yo en estos días, usted se imagina, que hemos estado de luto, ¿no? Y yo veía tantas cosas y decía, toda esta gente que está aquí habrá apreciado a Miosotti en vida. Porque la lloradera esa es muy... Sí, es válida. Pero también un cocodrilo llora cuando está digiriendo una presa. De ahí viene la palabra lágrimas de cocodrilo. Ay, pobrecita. No, ahora no, hermano, ya no oye eso. Ella está en otra dimensión. Ahora, yo, por ejemplo, yo tengo una gran paz porque yo tuve una conversación con ella 4 días antes. Era mi hija, o sea, nosotros hablábamos, compartíamos con la muchacha, con todo. Y yo le pregunto a usted en este momento, si se muriera, ¿usted puede irse en paz? Usted tiene algo que decirle a alguien, porque yo les voy a decir una cosa, cuando uno coge un avión, hay 2 maneras, hay a veces que, y el piloto te lo dice antes, según las condiciones del tiempo, va a ser una travesía calmosa, es decir, usted ni siente el avión, pero especialmente en el email dice, la travesía va a ser un poco bumpy, que es cuando usted va a caminar, la gente se pone. Y si hay algunas veces cuando traca, usted sabe que es un vuelo accidentado. ¿El suyo es calmoso o es accidentado? ¿Y cómo es calmoso? Cuando usted no tiene nada que resolver porque todo lo resolvió. Usted no tiene nada que decirle. Usted nunca habló por espalda de nadie porque eso se lo van a sacar. Coja y vuelva a ser fundamentalista. En eso, coja la palabra en serio. Y dice que hasta que le dijo a una persona imbécil, se lo tendrán en cuenta. Imagínate tú. Eso es la parte negativa, porque también dice que el que dé un vaso de agua, no dijo con hielito ni nada de eso. Eso es un vasito de corito. Ahí tengo sed. No, un momentito, vas ahí, eso es vasito de corro y me das agua. Eso te lo van a tener en cuenta. Usted está en el vasito o en lo otro. Y hay mucha gente que tiene mucho cabo suelto.
Entonces, ¿qué pasa? Que va a venir un momento, puede ser una muerte esta, como que esta niña, no sé si saben los pormenores, ¿verdad? Miosotti dio 44 miembros de su cuerpo, o sea, lo que ella dio va a beneficiar a 44 personas. Dio piel, dio riñones, no pudo dar el corazón porque el corazón se lo arrancaron del lugar. Claro, he estado tantos días con todo esto y dice que el impacto fue tal que el corazón se lo movieron. O sea, se lo arrancaron del lugar, por eso no lo pudo donar, porque cuando tú te mueres, normal, pues entonces el corazón, este es su lugar, le van cortando, pero es que lo arrancaron del lugar. Entonces ella no, porque se desbarazó. Ella nunca supo lo que le pasó. Sea así, o sea de esas enfermedades que uno va desgastándose, dicen los que saben de esto y los que estudian este momento, porque hay muchos estudios ahora con todo. De hecho, en la Universidad de Texas hay una facultad muy importante que se llama de parapsicología. Han hecho con personas que han muerto pero vuelven otras. Es fascinante y hay gente que trae cosas que ha visto, estudios fantásticos. Hay una Catherine Ross, una gran escritora americana, una gran mujer psicóloga, y tiene todos unos estudios todos sobre la muerte interesantísimos, que lo que hace es dar, avalar lo que nosotros hemos dicho, el famoso camino, la figura en blanco, todo eso que uno dice, pues ahora lo está diciendo la psicología. ¿Que hay algo después de esto? You can bet your life. Ahora, en una de esas narraciones no se me olvida que dice que una señora que dice que ella veía un camino muy iluminado, pero que al lado había un camino muy oscuro y se oían los gritos de la gente. El mundo de la oscuridad existe hasta en Star Wars. Hasta en Star Wars, porque está la parte de la luz y de Dark Forces. Si usted coge toda la saga de Star Wars, es una saga de religión. Cómo la gente está en la luz y se va convirtiendo hacia la oscuridad. Y eso pasa. ¿Y cómo yo me paso a la oscuridad? Muy sencillo, con la hipocresía, la crítica, el negativismo. A esos monstruos con los que nos vamos convirtiendo y que en un momento dado usted tiene que darle razón. Y hay señales que uno va bien o va mal. Cuando mis hijos no quieren estar conmigo, cuando la gente no quiere estar conmigo. Yo creo que hay una lucecita que empieza a decir, danger, danger, porque la mosca no va a donde, la mosca va a donde esté dulce. ¿Cómo está usted? Si usted ahora en este momento, que Dios te ampare, Gladys o Vilke o Isabelita, Verónica, si ustedes van a y de pronto dicen, mira, hemos visto una sombra, pero creemos que está todo regado. Yo pasé por eso, ¿eh? Y te dicen así de pronto, y bueno, ¿y cuánto tiempo me queda? No sabemos. Te dejan ahí. Entonces, los que hemos tenido cáncer, me curaron milagrosamente, pero tuve todo ese proceso. El día ese porque te lo raspan. Te lo raspan, no es, te lo raspan. Usted tiene cáncer. Yo no sé si hay alguna persona aquí, pero es que de pronto es como si te metieran un fuetazo, que tú te quedas así. Y te dices, ¿a mí? Sí, usted. Y todo como que empieza a caer y se te das cuenta de que todo es tan trivial. Porque de pronto estás aquí y no estás aquí. Y si usted se fuera, ¿qué usted deja? ¿Por qué te van a recordar? Belkin, ¿por qué te van a recordar a ti? Si no sabes, mamita, empieza a recordar. Pues tú no lo sabes, pues, mira, todo el mundo... ¿Por qué hemos recordado a Miosotti? Pues Miosotti era un cascabel. Y ustedes lo saben. Entonces, porque ella lo sabía, pues siempre estaba cantando.
¿Por qué vamos a recordar a Isabelita? Pues siempre estaba recogiendo anuncios para PSB. No se rían, sin Isabelita no hay obra. Pero nadie tiene, si pongo a Aida Lourdes no hay obra. Pues la Lourdes es la fuerte, pero esto es un amor, esta le saca dinero hasta una cucaracha. ¿Quién le va a decir a ella que no? Y por eso todo el mundo hace falta. Y nadie es mejor que nadie. Y en vez de estar envidiando al otro, lo que tengo que ver es cómo yo compenso en el otro y el otro me compensa a mí. O sea, usted en un momento dado decide ser alguien positivo para usted y para el prójimo. Y hay gente que decide jeringarle la paciencia a todo el mundo, acabándose usted y llevándose un montón de gente. Hay gente que viene a hacerse la vida imposible, pero de rebote, hacerle la... ¿Sabes lo que es que la gente cuando te ve dice, ahí viene fulana? Y algunos no saben que te hacen así. Yo aquí hay gente que cuando yo los veo caminando y digo, ay Dios mío. Porque son esa gente pobrecita que está tan amargada que lo único que te da es malas noticias. Y yo digo, ¿cómo usted puede comulgar? Es que para mí como cristiano digo, ¿pero qué es esto? Ah, no, porque aquí yo tengo muchos problemas. Se ve bien que usted no conocía a Miosotti. Por eso es que a mí yo la tengo muy arraigada, porque la gente no sabía quién era Miosotti. Esos dos niños tienen problemitas, especialmente uno, y con sus niños. Una mujer que tenía 3 fieritas, y cuando hubo momentos en el campamento, aquí hay un montón de gente que es soltera, que no hace nada, que mi padre, es que eso mismo mi día que venía para acá. Ella no tenía que venir el domingo para acá, porque ella estaba de lunes a viernes, desde la mañana hasta las 5 y pico, porque hay papás que venían tarde con un 52 fieritas. Que cuando uno termina, ya en el mediodía uno está con el calor que hace agotado. Y ella me hubiera dicho, padre, yo también cocinar el domingo. Digo, chica, quédate a dormir. Y como hubo un problema, ¿tú te acuerdas? Ella venía para acá. A ella la matan, veniendo a hacer algo que ella no tenía que hacer. Pero es una mujer que yo nunca la vi amargada. Y quiero que sepas qué razones tenía. Yo sé lo que estoy hablando. Pero ella decidió un día no dejar que la vida la aplastara, porque ella no estaba aquí para que la aplastara la vida. Ella estaba aquí para hacer a todo el mundo. Y por eso, ¿sabe cuánta gente hubo aquí el día de su funeral? Se estima más de 1000 personas. No pudieron, llegaba hasta el parqueo. ¿Y por qué tanta gente? Porque lo mismo se metía en Crearte, que estaba dando clase allí, que lo mismo cantaba en Hogares Crea, era una persona disponible. Esa fue la palabra, los que estaban aquí que yo utilicé. Y aquí hay gente que le cuesta tanto hacer, y siempre es un problema, y siempre es un pero, y están en la casa sin hacer nada, quizás mirando a ver qué pueden buscar en el chateo y la porquería, en vez de estar ayudando al prójimo. Porque eso es lo que usted se lleva. Yo quisiera, le pediría a Dios, Señor, déjanos ver algún preview de cómo tú juzgas a la gente. Sería horrible, porque es que yo quisiera que usted diga que no se nos va a escapar nada. Porque eso de que Dios nos va a condenar, Dios no nos va a condenar. No, usted se va a condenar. Porque Dios lo que va a hacer es muy sencillo, Carlota, es muy sencillo y muy bonito. Él va a llegar, tú vas a llegar, ay, qué bueno, Carlota llegó, siéntate, cógete. Y va a bajar una pantalla espectacular, con sound surrounding de todo lo que usted le pueda poner. Y va a empezar cuando el espermatozoide de tu papá fecundó a tu mamá. Ahí va a empezar. Y toda esa parte es en colores. Bonito, tú naces, todo color. Hasta el primer día que tú metes la pata y la película se convierte en blanco y negro. Y va a haber momentos que te dicen, no, papá, haga la película. Y dice, la película no se puede interrumpir hasta que no llegue al final. Y cuando tú veas la película, él va a pagar y decirle, bueno, y ahora que usted vio la película, ¿a dónde tú crees que tú debes de ir? Y como allí no hay abogado, ni hay traqueteo, no.
Allí está la verdad frente a usted. Aida, tú dictarás de sentencia. No jueguen con esto. Que aquí usted no está para perder el tiempo y hay gente que está perdiendo mucho el tiempo. Hay gente aquí que no hace nada. Aquí hay gente, cuidado, porque lo único que usted se lleva es el bien que usted ha hecho y el mal que usted se ha economizado en la vida. Y si alguien toca en tu puerta, ábrasela, chico. No estás mirando por el huequito para ver si lo recibe o no lo recibes. Que si Dios lo puso en el camino es porque Dios sabía que algo tenía que ver contigo. No caigan en el individualismo de una sociedad consumista que nos ha petrificado. Como les dije ahorita. Todo esto es porque nosotros no hemos sabido hacer buen uso de los bienes que Dios nos ha dado. Y nos creíamos que podíamos robarle a la gente y porque el dinero que no es mío yo me lo podía robar. Mira todo lo que te pasa. Ustedes se han puesto a pensar en los 2 niños que tiene ese hombre. Hay una cosa que yo le llamo la marca de Caín. ¿Sabe lo que es eso? Son esas cosas que usted hace y no te las quita nadie. Cuando esos niños sean grandes, y la gente es muy cruel, dice, tú eres el hijo de aquel que sacaron porque era corrupto. Eso no se lo quita, señores, nadie. Igual que el muchacho que mató a Miosotti, donde quiera que se meta, tú eres el que mató a la señora con los 3 niños. Se llama la marca de Caín. No te la quita nadie. Supongamos, el día que conozco a una muchachita, Aida, mira, entonces vas con la amiga, oye, ¿y ese muchacho quién es? Yo creo que yo lo conozco. Ay, muchacha, tú estás saliendo con el que mató a la... Borracho. Eso no te lo quita nadie. Te lo perdona Dios, pero la gente no. Y hay que vivir con ese papá. Ustedes se imaginan los hijos de los oficiales nazis que metieron gente en un campo de concentración. Mi papá fue un asesino. Cuidado con lo que usted hace, porque no solamente lo haces tú, se lo pasas a tus hijos. Hermano, esto es serio. Y la gente se cree que esto es un carnaval. No. Usted va acumulando aquí y para el viaje. Y no tiene que ser así. Puede ser como lo que vimos aquí. La gente llorando porque era una muchacha que con 37 años no solamente pensó en lo suyo, sino en otros niños que no eran lo suyo. Eso es lo que nos están diciendo hoy. Y es que hay gente muy buena, pero hay gente que no hace nada. 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 Si no me llama, a ti no hay que te amarte, hijo. La vida nos está llamando, la necesidad nos está llamando. Mira, no es porque yo la quiera y los conocemos hace años, pero cada vez que viene una obra, si nosotros lo que vamos a molestar a Carlota y está, padre, ¿cuándo van para allá? ¿Cuándo van para allá? Otro yo diría que el padre que no lo que... Y ella siempre está, porque ella, fíjate, y siempre me lo dice, ella siempre me dice, y lo voy a decir por ese, padre, no me tiene que dar gracias, usted me trae bendiciones. Es que esta mujer está muy clara. Padre, no me dé las gracias, usted lo que me trae es bendiciones. Pero ¿cuántos de ustedes ven la oportunidad de servir como una bendición? Está el maestro Sastre que también está compartiendo. Ustedes. Y aquí hago un reclamo porque aquí hay gente que es como la gente que cuando pasa la cesta, aquí hay ofrenda, pero cuando pasa la cesta a veces en las iglesias, todo el mundo entra en profunda oración. Lo que pasa es que no quiere dar ni la peseta. No se haga el zorro. Aquí todo el mundo sabe de qué yo estoy hablando. Todo el mundo. Pero, como dicen en el castellano nuestro, up to you. Esto le toca a usted. Yo no puedo hacer esa decisión. Yo lo único que sé es que tenga usted 20, 30, 40 años, el tiempo se nos está acabando. Porque miren, una tenía 37 y la otra tenía 82, pero las dos se murieron. Y cuando llegue ese momento, si es que usted se va muriendo lentamente, a mí me da mucha pena cuando la gente empieza a buscar a los curas.
búsquenme un cura, llámenme un cura. Nosotros vamos con mucho gusto y les voy a decir algo que quizás nadie le haya dicho. Dios es muy misericordioso, muy bueno, y se agarra de un pelo para salvarte. Pero a veces Dios nos perdona, pero nosotros no. Lo voy a repetir. A veces Dios nos perdona y eso no tengan duda ninguna. Pero a veces, muchas veces nosotros no nos perdonamos. ¿Cómo se va a perdonar ese muchacho haber matado a una mujer con 3 niños chiquitos por él haber estado borracho? Y usted tiene que vivir con eso. Y yo voy a decir lo último. Yo no sé que en este momento, en este domingo, está más muerto. Si ella o él. Y sus padres que están destruidos. Cuidado, hermano, porque solamente hay una vida para vivirla. Y dependiendo cómo vivamos esta vida, viviremos la otra. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dejemos que el Espíritu renueve nuestra mentalidad y mientras buscamos los bienes de arriba donde Cristo nos precede, oremos a Dios por nosotros y por todos los hombres y digamos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra en el nuevo milenio cristiano, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que trabajan en la evangelización lo hagan con coherencia, austeridad y sencillez, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los bienes de la tierra se repartan con justicia y a nadie falte lo necesario para vivir, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos libre de la superficialidad, de la avaricia y de toda suerte de pasiones desordenadas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos, especialmente Aida, la mamá de Neri, María Teresa, la mamá de Luisito, Aniella, también por Miosotti y por todas las personas que también han fallecido, para que todos los difuntos vivan con Cristo revestidos de su gloria, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que al celebrar el sacramento del amor nos saciemos de la bondad de Dios y de los bienes verdaderos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los 48 matrimonios que ya terminaron, pues sí, ya dentro de un ratito ya hacen su check-out y vienen para acá para terminar aquí, clausurar su escape romántico. He hablado con ellos en 2 ocasiones y la han pasado muy bien, han tenido una dinámica preciosa. Esto va cogiendo cada año más sabor para que esta experiencia los haga más uno y puedan ser más uno para ser uno más para los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los párrocos, por todos mis compañeros en el mundo entero, que arduamente, con entrega, con lágrimas, con sufrimiento, con alegría, estamos cada día aquí para servicio de Cristo, de su iglesia, que son todos y cada uno de ustedes, para que el Señor nos dé la perseverancia, la fortaleza y la paciencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti, que nos das los bienes verdaderos y nos atraes hacia ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda,
con la que nosotros mantenemos nuestra comunidad abierta 24 horas al día para que todo el mundo tenga un lugar para encontrarse con Dios. Que el Señor bendiga su ofrenda y se la regrese en bendiciones de salud, trabajo y armonía familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dentro de mí, todos, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.
el Señor te bendiga y tiene su amor y de su paz. Que el Señor te bendiga y te llene su amor y de su paz. Que el Señor te bendiga y te llene su amor y de su paz. Te presento, oh amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero acuérdense que está totalmente prohibido permanecer de pie en el momento de la consagración de la misa por razones obvias. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de los párrocos difuntos, especialmente el párroco que conocimos, que nos dio la primera comunión, que nos bautizó, que nos casó, ese hombre que tuvo un papel muy protagónico en un momento dado de nuestras vidas y que ya descansa con Dios. En este momento recordémoslo con gratitud. A ellos, Señor, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente un signo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven ahora al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra
y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, todo el mundo canta. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, Óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento y vamos a hablar unas cositas nada más. Primeramente, por favor, gracias a Dios, todo el mundo se está llevando los boletines. Había un momento que la gente los dejaba, pero gracias a Dios los están llevándose. Es muy importante porque ahí hay muchos, primeramente las lecturas. Ustedes no pueden solamente depender de que nosotros las proclamamos aquí, tiene que también usted tenerlas. Si no tiene algún librito, que hay gente que tiene un librito que es mensual o más o menos, por lo menos las tiene ahí y vuelva a leerlas. Yo les di una aportación, pero yo no tengo el monopolio de la palabra y a lo mejor el Espíritu Santo le revela a usted otros matices de esa misma palabra. Así que, además de eso, el boletín tiene anuncios. Este boletín es muy importante porque tiene todo lo de comienzo de curso. Al mismo tiempo que comienza el curso escolar, comienzan los cursos en la parroquia, la catequesis de los niños, la catequesis de adultos, el padre, creo que se llama el padre Ángel o algo así, que va a dar el curso de Job. Tony, yo digo, el padre Tony va a dar el curso de Job. También creo que Lili va, pero no lo tiene ahí, pero también va a dar un curso de Cristología. O sea, y todo esto es lo que yo decía, Señor, instrúyase en su fe, instrúyase. A mí me da tanta cosa cuando yo veo una persona que se va de la iglesia, no, porque ahora en esta iglesia y la otra, digo, mira, no es que no es que la iglesia no lo hubiera en la iglesia católica, es que tú nunca le diste a la iglesia católica una oportunidad. Ya que hay unas personas que se fueron, estarán en una iglesia que se llama La Senda de no sé, y allí iban a cursos bíblicos y aquí no venían ni a retiro. O
O sea, eso, yo creo que eso es una cosa totalmente, yo no sé cómo ponerlo, porque ¿cómo yo voy a decir que yo ahora aquí sí y allá no, cuando yo a esto le estoy dando una oportunidad que no se lo di a lo otro? Yo creo que eso es totalmente injusto. Si yo soy un católico de eso de clavo pasado y mañana voy a la iglesia luterana, a mí me pasó, yo tuve una señora, no fue aquí, señora de colegio católico muy seria, y ella empezó a ir a la iglesia luterana y tuvimos una conversación, y ella, la teología de la iglesia luterana le convenció mucho. Entonces ella me dijo, mira padre, yo no tengo, al contrario, mis monjas son para mí unas madres, pero yo encuentro más sentido en la iglesia luterana. Vale, hermana, váyase para la iglesia luterana entonces. Pero es una persona seria, ¿ve? No es que usted está cambiando de iglesia, pero ¿cómo usted va a decir que usted en la iglesia católica no? Cuando usted en la iglesia católica venía a misa y venía tarde. Y yo creo que eso es una falta de respeto a usted mismo, ¿no? Entonces, todos estos cursos son para ustedes y están ahí, ¿verdad? Y ahí entonces también ustedes ven, ahora la salida. Yo nada más que mandé a hacer 100. Esto es para las personas que se lo puedan llevar, lo pueden poner en otra parroquia. No se lo lleve porque está bonito, porque a veces uno saca y después están en los carros. Esto cuesta dinero. Y esto es para que la gente que no viene aquí se aproveche de estas cosas. Este va a ser, el padre que va a estar aquí es el padre Terry Todo, el redentorista. Empieza mañana y va a estar aquí 3 semanas. Y yo le pedí, y muy gentilmente lo aceptó, que la semana del 19 al 22 de agosto va a estar dando un taller. Fíjense que no es de lunes a viernes, de lunes a jueves. El lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22. Es su última semana. Y él va a dar un curso, fíjense de qué va a ser. Aquí está. De hecho, lo puse para que todo el mundo lo vea bien. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado mortal? Fíjense que la palabra que se le puso a la iglesia a ese pecado, ¿cuál fue? ¿Cómo es? ¿Y que de dónde viene la palabra mortal? De la palabra muerte. ¿Y qué significa? Que la presencia de Dios en mi vida se muere. Cuando yo cometo un pecado mortal, yo saco a Dios de mi vida. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Por eso la gente inmediatamente ocurre. Dios es muy bueno, puso el remedio, confía. Y la gente deja que eso pase. Y yo, viendo un ambiente así, fue que yo vine con este padre. Usted puede decir, padre, como no, con mucho gusto. Yo he dado este hombre es muy brillante. Entonces él va a dar que es el pecado, que es un pecado mortal. De hecho, no lo puse aquí, pero las consecuencias de un pecado mortal. Ayer hablaba yo con una persona, estábamos hablando de esta muchacha. Padre, usted, digo, muchacha muy linda y todo, y está últimamente, digo, bueno, mamita, los malos pasos. Los malos pasos. Usted puede coger, que por cierto, ahora en septiembre, después de esto, que está allá afuera, vamos a estar proyectando una película que va a ser la continuación de esto. La película se llama El retrato de Dorian Gray, que desde ahora no es apta para niños. No es que sea algo con lo que hay en la pantalla, pero no. Y es la novela de Oscar Wilde, que él escribió en la cárcel, una autobiografía, como es muy interesante, una película brillante. Cuando yo di teología, la semana primera, cuando los estudiantes venían, decían, no vengan más hasta el lunes que viene. Léanse el libro y el lunes comenzamos. Porque yo pasaba toda, fíjate, es una novela de ficción, ¿no? Pero yo pasaba, porque es impresionante cómo Dorian Gray se va destruyendo. Y estamos viendo la sociedad como se ha destruido con el pecado. El pecado ontológicamente te destruye. Usted ve las monjitas que a veces tienen 80 y pico, tienen un cutis que dice, pero ¿qué edad tiene esa monjita? ¿Cómo puede ser? No beben, no fuman, no han estado en traqueteos por ahí. La castidad funciona.
De hecho, en Estados Unidos, el otro día estaba viendo, hay club para todo, y hay un club de gente que no son religiosas. Y todos lo que es el club son que viven en castidad. Ellos dicen que ellos duermen mejor, tienen más energía. La castidad, claro, claro. Están por ahí fornicando a derecha e izquierda. Dios no hizo esto para amargarnos la vida, sino para que la viviéramos mejor. El odio destruye, la envidia destruye. O sea, lo que la persona que siempre envidia y tiene odio, siempre tiene mala digestión. Porque nunca puede disfrutar nada, porque está comiendo y dice, el pecado acaba con uno. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado mortal? Los 7 pecados capitales. Ahí están todos los demás. Las 4 virtudes cardinales que son el fundamento de la moral cristiana. Y la gracia y la misericordia de Dios. Esto es una joya. Esto es gratis. Va a ser aquí, la misa es a las 7 y a las 8 comienza un taller. Un taller. Tendrá también el padre un momentito de preguntas y respuestas. Así que cuando usted salga, pues pide, si lo va, pónganlo en las parroquias, pide permiso, porque esto, ¿quién no necesita esto? Yo, de hecho, yo no voy a estar aquí, pero le voy a pedir que me lo graben, pues yo quiero escuchar. Yo quiero repasar esto para mí. Yo necesito esto como sacerdote también. Así que yo nada más quise 100, así que no es para dar, se lleva uno y lo pone. Si no tiene sitio donde nada, pues tranquilo, viene y no haga más nada, ¿ok? Entonces, esto era, también quería darle una buena noticia, como podrán apreciar allá afuera, ya está la guagua de sonograma, ya los Caballeros de Colón oficialmente se la pasaron a Casa Raquel y ya tenemos nuestra guagua para ponerla frente a los centros de aborto y que las muchachas, en vez de entrar a un centro de aborto, puedan entrar a la guagua, que está muy bien equipada de hacerse su sonograma. Así que no tienen que entrar allí, porque pueden entrar en un lugar que en vez de decirle que mate a su niño, es que tenga a su niño que ya lo tiene en sus entrañas. Así que para la gloria de Dios ya tenemos una guagua. Y esto ha sido una gentileza de los Caballeros de Colón de Estados Unidos y de los caballeros ellos dieron una parte, entonces le pidieron a los de Puerto Rico que dieran la otra y gracias a Dios. Ha tomado mucho tiempo porque es muy linda. No ahora, porque en estos días, pero va a haber momentos en que la vamos a poner aquí para que todo el mundo la pueda ver por dentro. Finalmente, bueno, como ustedes saben, yo mañana, si Dios quiere, saco de vacaciones. Va a estar el padre Territor, que es redentorista. Él va a estar 3 semanas con ustedes. Ustedes siempre lo han tratado muy bien a los sacerdotes. Él no se queda aquí, pero él va a estar atento porque él vive en Puerta de Tierra. Entonces, ¿para qué? Pobre hombre, pero él va a estar aquí, las misas diarias, si hay algún enfermo o algo, pues él va a estar a disposición. Y yo creo que eso es todo. Lo demás está en el boletín. Y yo, si Dios quiere, pues estoy aquí para 7 de septiembre, para la vigilia de la Virgen de la Caridad. Y después tenemos, también se me olvidaba, es muy importante, en este tiempo estamos registrando para el retiro de jóvenes. Va a haber 2 tandas. La primera tanda es de niñas, después viene un fin de semana y viene el de varones. Hay solamente 40 espacios. Yo le dije a los coordinadores del ministerio que yo hasta el 19 de agosto yo lo voy a tener restricto a los de aquí. Hasta el 19 de agosto. Después del 19 lo abro a todo el mundo. Yo no voy a estar guardando asientos cuando hay gente afuera que quiere. Y le voy a decir a Giovanna, que la vi por ahí atrás, sí, que se apuren porque están llamando, no sé cómo la gente se entera, pero están llamando de montones de jóvenes que quieren, que podría ser como 5 retiros. Yo voy porque los de nosotros están aquí, vienen, pero desde el 19 para adelante, el que viene primero, el primero entra. No es justo. Bastante que hago una especial hasta el 19 de agosto. El 19 de agosto lo abro para que venga, 40 espacios nada más, porque queremos que sea algo bastante personal. Mucha gente no queremos que esos 40
los podamos. Se llama un retiro impacto. El retiro se llama impacto juvenil. Para ver si ellos reciben ese impacto de Cristo y comienzan a tener, ¿verdad?, un camino auténtico hacia el Señor. Finalmente quería, ¿verdad?, porque viene una señora que creo que está aquí por primera vez, pues a mí me choca mucho cuando pone la mano a comulgar. Acuérdese que cuando usted pone la mano, cerciórese que no se está dando la comunión bajo las dos especies. Usted ve que aquí hay mucho pañito, los mismos ministros se lavan las manos. Si yo le pongo una hostia empapada en la sangre de Cristo, ¿cómo usted se la va a quitar? A no ser que haga como un perrito. Y así todo no me cercioro yo y yo tengo que custodiar esa sangre. Por eso, cuando usted le dé la comunión por inmersión, en Estados Unidos se da a beber de la copa, usted recibe la mano, el cuerpo, y bebe de la copa la sangre. Pero en Puerto Rico, los obispos de Puerto Rico no dieron permiso para beber, sino la comunión por inmersión. Eso es lo que nos dijeron y eso es lo que hacemos. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer en la boca porque usted no tiene medios para después limpiársela de la mano. Yo me siento muy mal porque, si usted quiere, pero si no hay comunión, usted pide, se la damos en la mano. Pero, y usted mire, va a ver el cáliz, estamos dos, es que usted lo va a ver. No lo haga porque el ministro se siente un poquito, no puedo. Entonces uno enseguida dice a la gente que cura más es mal educado. No es eso. Es que no puedo, porque usted va a hacer después con la mano llena de sangre de Cristo, ¿verdad? Así que, y no va a hacer esto. Así que, por favor. Y por último, hoy el desayuno y el almuerzo lo tienen los monaguillos. Estos muchachos, somos la única parroquia en todo Puerto Rico que tiene monaguillos todos los días. No hay. Algunos no tienen los domingos. Y eso no se puede tomar por dado porque eso lo hicieron ellos por ellos. Yo les pedí los domingos y sábados, pero ellos se pusieron a servir la misa todos los días. Y eso no lo pueden tomar por dado porque eso es un regalo que tenemos, ¿verdad? Que el sacerdote esté acompañado todos los días por un monaguillo serio que nos ayuda durante la misa. Pues hoy ellos tienen el desayuno, están haciendo esto y están haciendo aquello. Ayer vino Robe, tenía el carro lleno de olor a pollo y de todo eso, pero bueno, ellos como siempre saben que ellos tienen su receta secreta y ellos tienen ahora en el desayuno las Mallorcas con jamón y queso. Si usted la quiere con bacon es $1 adicional. Tienen harina de maíz y café y jugos del país como Pacha, la limonada, China. Pero fíjense lo que tienen de almuerzo. Esto es una cosa nueva, nadie lo ha hecho. Y yo espero que yo le dije que me guardaran uno porque esto se va a ir como pan caliente. Tienen un medio aguacate relleno de pollo en salsa de queso con arroz con gandules. Lo cogieron de un chef, lo vieron y lo tienen. Esto es una exquisitez. Le regalaron lo compraron 120 aguacates. El aguacate, la mitad del aguacate viene relleno de pollo en salsa de queso con arroz con gandules. Entonces tienen de postre cheesecakes de coco, que es el de Rafi, y los 3 leches de pistacho de Agustín. Nada que lo compramos por ahí en Sammy, en Costco, son homemade. Entonces tienen café y jugo. Así que, y hoy acuérdense que a la 1 es la misa por los matrimonios. Ellos pueden venir todos los que quieran. Ese es el cierre del escape romántico. Así que tenemos la misa y después ellos tienen un almuerzo y con eso concluyen el escape romántico. Yo creo que eso es todo. Ahora, después de la bendición, vamos a hacer la oración por los sacerdotes y vamos a hacerla por todos los párrocos. ¿Ok? No nos olvidamos del todo, ¿verdad?, de que hoy estamos celebrando el Día del Párroco, así que le tenemos un regalito especial. ¡Ay, qué bueno! Así que le queremos dar las gracias, ¿verdad?, por ser nuestro padre y pastor. Gracias por su dedicación, entrega y compromiso.
Gracias a usted hemos crecido espiritualmente en la fe y gracias por haber sido un instrumento del Señor en nuestras vidas y dejarse utilizar por Dios en estos 30 años que está de párroco, ¿verdad? En la parroquia Santa Bernardita. Así que felicidades, Padre. Y pues, Muchas gracias, nuevamente. muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias. Que Dios le pague, que Dios le pague. Gracias, de corazón, gracias. Oremos. Bueno, el Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes, especialmente por todos los sacerdotes párrocos del mundo. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. Después de habernos alimentado del pan que da la vida y de habernos dejado instruir por la palabra de Dios, vayamos a vivir sabiamente en medio de un mundo para que Dios nos ayude a desprendernos de ellas. Me dijeron también, me dijo Robert, que las personas que querían llevarse el almuerzo lo van a tener preparado para podérselo llevar. Hermanos, quedemos en paz con la certeza de que Dios nos espera, que utilicemos bien estos bienes de este mundo para ganarnos los bienes de la eternidad. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Buen provecho a todos.